Ahora pasamos, y con este tema ya vamos cerrando, vamos pasando a el último tema que vamos a ver es el de la herencia de la posesión. La herencia de la posesión inicialmente en los primeros códigos civiles, como el Código Civil francés, aparece unida a la unión de posesiones, a la transferencia de posesiones. Junto a estos supuestos de transferencia de posesiones intervivos que hemos analizado durante la primera parte de la clase, va unida una situación de transmisión universal de la posesión, ¿ya? No entre un acto entre dos personas vivas, como una compraventa, sino entre una persona que fallece y hereda la posesión a su sucesor, ¿ya? Estamos hablando de cómo los códigos civiles legislan esta situación. Hay que advertir que esta situación no está regulada en el ordenamiento jurídico peruano. No hay una respuesta legislativa para esto, ¿no? ¿Cómo lo regula el Código Civil Español? El Código Civil Español es un código que se emitió durante la segunda mitad del siglo XIX, 1800. Artículo 440 del Código Civil Español. La posesión de los bienes hereditarios se entiende transmitida al heredero sin interrupción y desde el momento de la muerte del causante, en caso de que llegue a aceptarse la herencia. El que válidamente repudia una herencia se entiende que no la ha poseído en ningún momento. Escenario del Código Civil Español: desde la muerte se entiende inmediatamente transferida la posesión de los bienes hereditarios. 1146 del Código Civil Italiano de 1942. La posesión continúa en el heredero con efecto desde la apertura de la sucesión. Desde la apertura de la sucesión, el heredero se entiende que continúa en la posesión del bien. Lo resuelve también favorablemente a la adquisición de la posesión. 857 del Código Civil Alemán, el amarillo, ¿no? Dice: la posesión se transmite al heredero. Un poco más escueta, más lacónica la definición, pero se entiende lo fundamental, ¿no? La posesión también se transmite por herencia. Y eso que en Alemania se entiende la posesión como un hecho también. Artículo 1901 del Código Civil Argentino, el reciente Código Civil Argentino, reciente entre comillas, no el primigenio, que es el Código de Dalmacio Vélez Sarsfield, sino el Código Civil Argentino modificado, el nuevo. El heredero continúa la posesión de su causante. La posesión se transmite por herencia, ¿no? El sucesor particular puede unir su posesión a la de sus antecesores. Esta segunda parte ya es intervivos, pero la primera es mortis causa. El heredero continúa la posesión de su causante. Y finalmente, artículo 2035 del Código Civil francés, que es donde parte toda esta regulación, legisla en un solo artículo transmisión de la posesión entre vivos y herencia de la posesión. Para completar la prescripción, el poseedor puede unir a su posesión la de su causante, de cualquier modo que le haya sucedido, sea a título universal, la herencia, o a título particular, mediante una compraventa, ya sea a título lucrativo o a título oneroso. Esta es la situación de las legislaciones extranjeras que reconocen, que regulan favorablemente el tema de la sucesión posesoria, ¿no? ¿Cuál es la situación en el Perú? En el Perú tenemos que partir del hecho que no hay un artículo en el Código Civil que resuelva esta situación de manera unívoca, ¿no? No hay un artículo que resuelva esta situación. Así que quedamos librados a la interpretación de la Corte Suprema, de la jurisprudencia. Hay pronunciamientos administrativos también sobre cómo se entiende esta herencia de la posesión. Vamos a partir de un caso. Este es un caso de prescripción adquisitiva de dominio, casación 2162-2014 Ucayali. Es prescripción, como les digo. Una persona en el año 2012, Juan Barrera, solicita que se le declare propietario de un predio ubicado en Pucallpa. Indica que este bien, que la posesión, ojo, la posesión del bien,
le fue transmitida por su madre al momento de fallecer, en herencia. Y a su vez, la señora adquirió la posesión de su anterior propietaria, la señora Sixtina Hoyos. La señora Sixtina Hoyos, que es, como es la propietaria, fue la demandada, no se apersonó al proceso y se le nombró un curador procesal. Tanto el juez de primera instancia como el juez de segunda instancia declaran fundada la demanda acreditando que el demandante ha poseído de manera pública, pacífica y continua como propietario dentro del plazo de ley. Es decir, se cumplirían los requisitos de la prescripción adquisitiva de dominio. Sin embargo, se plantea un recurso de casación por este curador procesal y en casación la Corte Suprema establece un criterio distinto. Y la Corte Suprema reconoce o emite el siguiente pronunciamiento que lo tengo aquí. Emite el siguiente pronunciamiento. Paso a leer. Este es el considerando octavo de la casación de Ucayali que estoy leyendo. Dice, a diferencia del derecho de propiedad, la posesión no se transmite por herencia. Sin embargo, los herederos de los poseedores primigenios cuentan con el derecho a poseer que solo favorecerá a aquel que efectivamente ejerza la posesión del predio, pudiendo adicionar a su plazo posesorio el de su causante de conformidad con lo dispuesto en el artículo 660 del Código Civil. Es decir, no a todos los herederos le asiste el derecho a usufructuar, toda vez que solo se puede acceder a este derecho quien continuó con la posesión. Esta primera sentencia niega la transmisión sucesoria de la posesión. Sin embargo, existe una suerte de contradicción dentro del razonamiento de la Corte Suprema, porque primero señala la posesión no se transmite por herencia a diferencia de la propiedad, no se transmite por herencia. Y segundo dice, el poseedor queda habilitado, el heredero de la persona que falleció, queda habilitado a poder unir su posesión a la de su causante si es que toma control efectivo del bien. Entonces hay un matiz en lo que dice la Corte Suprema. Está diciéndote que inmediatamente no se transfiere la posesión como ocurriría con la propiedad. Pero si es que tú entras en posesión del bien, entonces puedes unir la posesión de tu causante, ¿no? O al menos eso podría entenderse dentro de un fallo que es discutible, ¿no? Que es un poco confuso. Tenemos otro fallo que es del año 2015, un año después del fallo que hemos leído, que este es de la Corte Superior de Justicia de Cañete, ¿no? Lo que dice este fallo es de la Corte Superior, segunda instancia, concluye lo siguiente. Dado que la posesión no es transmisible por vía sucesoria, porque aquella constituye un estatus jurídico latente, esto es, de ejercicio actual de actos que importa tenencia o conducción exclusiva de un bien. Si el causante que venía poseyendo el bien no lo cedió antes de su deceso, al producirse este hecho, dicha posesión desaparece. Esta sentencia de segunda instancia pertenece a la casación que voy a leer también, que es la casación 318-2017 Cañete, que corrobora ese pronunciamiento, ¿no? Casación 318-2017 Cañete. La posesión no se transmite por herencia, según este reciente pronunciamiento de la Corte Suprema, no se transmite por herencia porque está ligado al control del bien. Un supuesto en el que podría operar esa transmisión, acepta la Corte Suprema, es si es que el causante antes de fallecer le entregó el control al heredero, ¿ya? Le entregó el control mediante la traditio. Si es que eso ocurrió, ahí sí se unen las posesiones, pero si eso no ha ocurrido, entonces por la sola apertura de la sucesión no procede la transferencia de la posesión. Tenemos aquí una casación
12243-2019 de Huánuco, que esta casación es interesante porque es sobre acción petitoria de herencia. Hay dos personas que no habían sido incluidas en la sucesión y solicitan, plantean esta acción petitoria de herencia. Pero en esta acción petitoria, ojo, ellos estaban intentando disfrazar su verdadera pretensión. Y la verdadera pretensión era que se los vuelva a poner en posesión de un inmueble que había pertenecido o un inmueble que había sido poseído por su causante. El causante no tenía propiedad sobre el inmueble, pero ejercía la posesión sobre él. Lo que querían estos dos señores era que se les vuelva a poner en posesión en ese inmueble. Pero para volver a ponerlos en posesión, el requisito previo, y eso era lo que ellos incluían en la acción petitoria de herencia, era el requisito previo, entender que la posesión se había transmitido por la herencia. Y esto es lo que dice la Corte Suprema en este auto calificatorio, casación 122-43-2019. Dice: los demandantes pretenden, por medio de la acción petitoria de herencia, que se les restituya la posesión del bien, ello atendiendo a que sus causantes no contaban con un título de propiedad del citado inmueble. Sin embargo, esto es lo importante, es de notarse que el artículo 660 del Código Civil, el 660 es el que se refiere a la transmisión sucesoria, se refiere a aquellos bienes que constituyen la herencia, que son los transmisibles, siendo que también existen derechos o atributos que se extinguen con la muerte de la persona. Hay derechos, hay atributos que mueren con la persona, ¿ya? Este es el caso de la posesión. Es un atributo o un poder inherente que, siendo el ejercicio de facto de un bien, no es susceptible de ser transmitido por herencia. Ojo, este es la orientación de la Corte Suprema. Esta es del 2019, pero la sentencia se publicó en el año 2020, es relativamente reciente. Y hay pronunciamientos de la Corte Suprema sobre la herencia de la posesión que se remiten hasta el año 1998. En el año 1998, en la casación 1553-98-Huánuco, se concluye lo siguiente: la posesión por su propia naturaleza no es susceptible de transmisión posesoria. Y para terminar este primer grupo de sentencias desfavorables a la transmisión sucesoria, hay dos resoluciones del COFOPRI que indican lo siguiente, ¿no? La primera resolución es del resolución 1192-2002-COFOPRI. Dice: la posesión no es transmisible por herencia. Y la segunda resolución es 16-2022, que confirma ese criterio de COFOPRI de que la posesión no es transmisible por herencia. Ciertamente, esto no deja de ser pacífico, o sea, no genera una certeza o no deja de generar debates sobre si se puede transferir o no la posesión vía herencia, contando con que nosotros no tenemos una norma, a diferencia de todas estas legislaciones que hemos indicado, que resuelve este problema, ¿no? Hay otro grupo de sentencias que tienen un pronunciamiento distinto, ¿no? Y parten de años previos, a diferencia, semejante a lo que hemos leído. Hay una casación 1670-2002, La Libertad, que concluye algo distinto, ¿no? Que concluye que la posesión, el derecho de posesión, forma parte de aquellos derechos que son transmisibles por herencia. Entonces, cuando ocurre el fallecimiento de una persona, según esta casación 1670 del año 2002, se transfiere también en el bloque patrimonial la posesión, ¿ya? Aquí tenemos una sentencia de segunda instancia de la Corte Superior de Justicia de la Libertad que ha sido compartida por el amigo Diego Pesantes. Y en el considerando séptimo dice lo siguiente, ¿no? Es un caso de una municipalidad, es un caso de una municipalidad en que la municipalidad es la demandada. Dice: la municipalidad niega que la posesión civilísima es la transmisión hereditaria de la posesión,
constituya una posesión en concepto de dueño. Dicha tesis, dice la Corte Superior, es errónea. Así, Díez Picasso afirma que a los fines de la usucapión, el tiempo de posesión de los sucesores a título universal, es decir, los herederos, se acumula con el poseedor originario, pero sin la mutación de la situación. Significa ello que la señora demandante adicionó a su plazo posesorio el de su madre y causante, que data de 1961, por lo que ésta sí poseyó como propietaria. Y la actual demandante también poseyó en dicho concepto. De ello se sigue que debe rechazarse el argumento impugnativo respectivo. Y finalmente, una casación 1449-2003, Moquegua, que también ha sido publicada en el portal de Legis en un análisis bastante completo sobre la transmisión hereditaria de la posesión. El considerando quinto de esta casación señala lo siguiente, ¿no? Siendo así, debe tenerse presente que por disposición del artículo 60 del Código Civil, al fallecer el causante, todos sus bienes, derechos y obligaciones de los cuales era titular pasan a ser parte de sus herederos. Por tanto, el derecho de posesión que el causante ejercía sobre el bien, sin solución de continuidad, pasa a los herederos. Hay dos grandes bloques de sentencias a favor y en contra sobre cómo tiene que entenderse esta situación. Un problema con las sentencias que están a favor de la sucesión posesoria es que se basan, se cimentan en una situación que de por sí ya es controvertida. Y esa situación es que la posesión, se discute si la posesión es o no un derecho. Lo que dicen estas sentencias es que las sentencias que están a favor es que la posesión es un derecho. Y como todo derecho, el artículo 660 del Código Civil dice que desde el fallecimiento de una persona se transmiten derechos y obligaciones a los herederos. Entonces, como la posesión sería un derecho, se transfiere también a los herederos. El problema se empieza a generar cuando nosotros consideramos que la posesión no es un derecho. Si la posesión no es un derecho, entonces las situaciones de hecho es discutible si pueden o no ser transferidas, ¿no? Es discutible si pueden o no ser transferidas. Entonces, una posibilidad, me permiten, voy a pasar la siguiente diapositiva. Una posibilidad es la que yo he planteado en esta siguiente lámina, es considerar que lo que se está transmitiendo, esta es una hipótesis que desarrollé en un artículo que ha sido incluida en el material de la clase, que lo que se está transmitiendo no es un derecho subjetivo y tampoco una situación de hecho. Lo que se transfiere es una situación expectaticia. Se indica que la posesión genera ciertas situaciones jurídicas a pesar de ser un hecho. Por ejemplo, genera un derecho subjetivo del poseedor de poder usar la defensa posesoria extrajudicial contra aquellas personas que quieren sacarlo a la fuerza del bien. Se genera una situación expectaticia, la expectativa legítima de poder algún día, si cumples todos los requisitos, adquirir la propiedad del bien mediante la prescripción adquisitiva de dominio. Eso no es un derecho, es una expectativa, es una creencia, digamos, legítima, fundada, de que algún día, si cumples todos los requisitos que te dice la ley, vas a poder ser propietario. Vas a poder ser propietario. De manera que el artículo 898, vamos por un momento a la transmisión intervivos, cuando permite unir estos plazos posesorios, lo que está haciendo es transferir esta expectativa que tenía la primera persona a la segunda persona y de esa manera ir uniendo los plazos posesorios hasta llegar a 10 años. Yo considero que algo semejante podría hacerse con la posesión, con esta situación expectaticia que genera la posesión y que podrías unir perfectamente, que podrías unir luego del fallecimiento para poder consumar la prescripción adquisitiva de dominio uniendo la posesión del causante. Entonces, esa es la orientación que yo tomo respecto a esta multiplicidad de sentencias que regulan la situación de la prescripción de la sucesión posesoria. Bien, ese serían todo lo que yo tengo que decir con relación a los temas que se me han asignado y quedo atento a cualquier consulta que me pudiesen realizar respecto al tema.
Bueno, mientras vamos recibiendo las consultas, me gustaría volver a desarrollar algunos aspectos que me parece que todavía habían quedado pendientes, que son el tema de que son las dos resoluciones del COFOPRI, ¿no? Las dos resoluciones que curiosamente son resoluciones administrativas, ambas del año 2003, que están están en contra de admitir esta herencia de la posesión, ¿no? Y esto es lo que indica el COFOPRI, ¿no? Indica el COFOPRI con relación a la herencia de la posesión. Este es un predio estatal, tengamos en cuenta. El predio que se pretende adquirir por prescripción es un predio estatal. Siendo el titular del predio el Estado, no opera la transmisión sucesoria, ya que este no forma parte de la masa hereditaria de Abelardo Reyes Zamora y Esperanza Pérez Castillo, quienes fueron solo poseedores primigenios. Cabe precisar que, a diferencia del derecho de propiedad, la posesión no se transmite por herencia. Sin embargo, los herederos de los poseedores primigenios cuentan con el derecho a poseer, que solo favorecerá a aquel que efectivamente ejerza la posesión del predio. Un punto que hay que tener en cuenta en este caso, en esta resolución del COFOPRI, es que esto se está realizando contextualmente en el momento en el que COFOPRI tenía la competencia para poder otorgar prescripciones adquisitivas de dominio. Esta era una competencia que inicialmente formaba parte de las atribuciones de COFOPRI en la norma que la creó. Sin embargo, luego se emitió una sentencia del Tribunal Constitucional que terminó quitándole todas estas competencias a COFOPRI y regresándolas a quien el Tribunal Constitucional consideraba que era el legítimo titular de esas atribuciones, que eran las municipalidades y los gobiernos regionales. Actualmente el COFOPRI no puede otorgar prescripciones adquisitivas, o no puede resolver prescripciones adquisitivas y otorgar derechos de propiedad, a menos que exista un convenio entre la municipalidad, el COFOPRI, o entre un gobierno regional y el COFOPRI, en la cual le deleguen esas competencias para poder resolver en ese sentido. Pero en este momento, en el momento en el que estaba vigente esa norma, que es el año 2003, COFOPRI sí podía hacerlo, ¿ya? Sí podía hacerlo. Entonces, la decisión que toma COFOPRI en esta resolución, me parece importante, 1192-2002, es que, primero, la posesión, a diferencia de la propiedad, no se transmite por herencia, que en eso se parece a las otras resoluciones judiciales que niegan esa posibilidad. No se transmite por herencia. Sin embargo, luego dice COFOPRI que se genera un derecho en los herederos, ¿no? Se genera un derecho en los herederos de poder adicionar al plazo posesorio que ellos tienen el de su causante. Es la misma situación un poco contradictoria que habíamos evidenciado en la primera casación de Ucayali que habíamos visto. No se transmite la posesión por herencia, pero se faculta al heredero que entre en posesión del bien a poder unir esa posesión a la de su causante, a poder unir la posesión a la del causante, y con eso completar todo el periodo necesario para la prescripción adquisitiva de dominio. Esta resolución, si bien podríamos situarla dentro de las posiciones a nivel administrativo, claro, que las posiciones que niegan la posibilidad de transmitir vía hereditaria la posesión, lo cierto es que es una decisión que podríamos llamar híbrida, ¿no? Porque por un momento niega esa posibilidad, niega la posibilidad de que todos los herederos puedan adquirir la posesión, pero luego acepta simultáneamente que el heredero que entre en efectivo control de la posesión, ese heredero puede adicionar a su posesión todo el plazo posesorio del causante. Es una decisión que primero niega una situación y luego termina aceptándola, pero de manera restrictiva, ojo, restrictiva a solo determinados poseedores, ¿ya? Solo determinados poseedores, determinados causantes que entren en control del bien.
La segunda resolución, que no la habíamos analizado tampoco, no la habíamos terminado de analizar, es la siguiente, es la 16-2002 de COFOPRI, ¿ya? Es también del año 2003. Y parte de un supuesto semejante al cual ya hemos analizado, que es lo siguiente, es el considerando 9 de esta resolución 16 del año 2002. Dice, a diferencia del derecho de propiedad, la posesión no se transmite por herencia, mismo criterio que había sido esbozado en la sentencia previa, en la resolución previa. En tal sentido, mal puede argumentar la apelante que el lote forma parte de la masa hereditaria de su causante, un caso parecido, solo que en este caso el bien no es público. Sin embargo, los herederos de los poseedores primigenios cuentan con un derecho a poseer que solo favorece a aquel que efectivamente ejerce la posesión del predio, tal cual, y para esto referencia a una resolución administrativa mucho más antigua, que es la resolución, que es una resolución del año 2000 y que se sustenta en una directiva 015-2000 de COFOPRI. Esta directiva 015-2000 de COFOPRI fue aprobada mediante resolución ministerial 348 del año 2000, y esa resolución negaba primero, de ahí sigue ese criterio, negaba la transmisión hereditaria de la posesión, pero simultáneamente decía que aquel heredero que entrase en control físico del bien, podía adicionar a todo el plazo posesorio que él mantenía, el plazo posesorio previo del causante. ¿Ya? Esas son las dos posiciones, ¿ya? Hay una posición que niega la transferencia de la posesión, niega que no se transmite por herencia. Hay una posición que acepta que la posesión se puede transmitir por herencia, y hay dos posiciones híbridas. Vamos a verlo ahorita en la pizarra para ver cómo funciona. En general, podríamos decir que hay cuatro formas de ver la sucesión posesoria, ¿no? Hay cuatro formas de ver la sucesión posesoria. No es una cuestión de negro o blanco, ¿no? Hay matices que hay que tener en cuenta. Primer escenario, ¿ya? Primer escenario. La posesión no se transmite por herencia. Por herencia. Esta primera posición es una posición, digamos, que no admite puntos medios, ¿ya? No se transmite por herencia y no hay más vuelta que darle, ¿no? No se transmite por herencia. Segunda posición, la posesión sí se transmite por herencia. Sí se transmite por herencia. Y esto, primer matiz de esta segunda posición, sí se transmite, pero en virtud del artículo 660 del Código Civil. Esta segunda posición considera que la posesión es un hecho. Perdón, es un derecho. Es un derecho. Como todo derecho, está incluido dentro del paquete de situaciones jurídicas subjetivas que es transmitido al momento de la apertura de la herencia en virtud del artículo 660 del Código Civil. Y, bueno, tercer supuesto, la posesión sí se transmite por herencia. Sí se transmite. Pero aquí la posesión es vista como un hecho, no como un derecho, como un hecho. Y aquí lo que se transmite, ya que no hay derecho, es la situación expectaticia, que es lo que yo les he contado, que es la posición que yo defiendo, que pueden verla en el artículo que se les ha incluido en el material de lectura. Y la cuarta posición es que la posesión no se transmite por herencia, no se transmite
pero existe el derecho del heredero de unir el plazo posesorio, a todo el tiempo. Derecho a unir el plazo posesorio. Son estas 4 grandes escenarios en los que yo creo que se está moviendo de una u otra forma la doctrina y la legislación nacional. No se transmite por herencia. Hay algunas casaciones que nosotros hemos encontrado que niegan esa posibilidad, ¿no? Niegan sentencias de casación, sentencias de segunda instancia, de primera instancia, que niegan esa posibilidad. No se transmite definitivamente por herencia. Y así a rajatabla, no hay puntos medios de algún derecho que pueda ser incluido en ese paquete sucesorio. Es negada completamente la posibilidad de la transmisión por herencia. Como correlativo del punto 1 se encuentra el punto 4. El punto 4 también parte del hecho de que la posesión no se transmite por herencia, pero tiene un ligero matiz a diferencia del punto 1, que dice que el heredero tiene el derecho a unir su posesión con todo el tiempo de posesión del causante. ¿Cuál es la diferencia entre ambas posiciones entonces, si es que en ambos casos la posesión no se transmite? Es que el punto 4 señala que, digamos, si son 4 herederos de una persona, los 4 no van a adquirir inmediatamente la posesión. No van a adquirir porque la posesión no se transmite por herencia. Solo va a adquirir la persona que en efecto, el heredero que en efecto entre en control del bien, solo esa persona va a adquirir el derecho a poder unir sus posesiones, a poder unir su posesión con la posesión del causante. Es un ligero matiz con relación a la primera posición. El segundo escenario, estos dos escenarios, 2 y 3, parten de... Bueno, la conclusión del 2 y 3 es que la posesión sí es transmisible por herencia. La diferencia entre el 2 y 3 es que los requisitos para que esto opere son diferentes. Si es que nosotros consideramos que la posesión es un derecho, no hay ningún impedimento lógico para poder concluir que este derecho forma parte dentro de todos los derechos y obligaciones que se incluyen dentro del artículo 660 del Código Civil. La posición 3, que como les digo es la que yo asumo, parten de que la posesión es un hecho. Entonces no puede ser incluida en el artículo 660 del Código Civil, pero la transmisión se justifica en la transferencia de una situación jurídica expectaticia. Entonces, bueno, estimados doctores, esos serían los principales escenarios a nivel nacional en los cuales se habla de transmisión sucesoria de la posesión.